vamos a la música. A mediados del siglo XIX, este músico José Jacinto Cuevas, su padre venía de Cuba, fue el primer compositor yucateco que reunió y catalogó varias de la música que se había hecho en el estado de Yucatán. Hizo la primera academia profesional de música en Mérida. Su álbum se llama Mosaico Yucateco, ¿verdad? 1832 a 1800, finales del siglo XIX. Bueno, adelante. Ahora vemos al que se considera el padre de la canción yucateca. Es Cirilo Vaqueiro Prevé, se le apodaba Chancil, quiere decir el pequeño, el nombre era Cirilo Vaqueiro, se le apodaba Chancil. Esto es música del siglo XIX, desafortunadamente no se conserva mucho. Yo tengo recopilada una canción de su hijo que quisiera, como se le considera el padre de la canción yucateca, quisiera cantarles un pedacito de esta canción del siglo XIX. ¿Me permites ahorita, Javier? Sí. A ver si no te pegó. No. La pieza se llama Son tus ojos negros. Son tus ojos negros, dos profundos lagos, donde mi alma enferma de amor naufragó. Tienen enigmáticos reflejos de estrellas y tonalidades de fulgente sol. Cuando ellos sonríen, la alborada asoma y cantan las aves sus trinos de amor. Olvido tristezas, olvido dolores, son tus ojos negros mi sola ilusión. Y ahí sigue la canción, ¿verdad? Bueno. Es una canción hermosísima, ¿verdad? Siglo XIX, finales del XIX, en Yucatán. Por eso se le considera el padre de la canción yucateca, si esto lo hizo su hijo, es canción del hijo, ¿verdad? Ahí lo vemos. Me cae muy bien este personaje porque él tenía las mismas inquietudes que yo tengo artísticamente. Ahí lo vemos con su violín. Él era violinista, ¿verdad? Y tocaba la guitarra. Y ahí está con su grupo, finales del siglo XIX, el grupo musical de Chancil. Y amenizó, pues serían los 90 del siglo XIX, la entrada del siglo XX y la primera década del siglo XX, ¿verdad? Adelante. Ahora vemos a un poeta y senador por Yucatán, también fue diputado por Yucatán, José Peón Contreras, un gran poeta y escritor yucateco, escribió obras de teatro. Ese tiene una calle, ¿no? Él tiene aquí calle y el teatro más importante de Yucatán se llama José Peón Contreras, ¿verdad? Ahí vemos un verso de él que dice: despierta luz de mi vida, ¿verdad? Aquí está tu trovador. Se viene a despedir, niña, que te guarde. Bueno, ese es José Peón Contreras. Como fue un poeta y un político importante de Yucatán, cuando se inaugura el teatro de Mérida se le pone el nombre de este señor,
Ahí está el teatro, es un teatro en estilo italiano, está hecho por un italiano en Yucatán, pero es un teatro pues en el estilo de la Scala de Milán, ¿verdad? O los mejores teatros italianos. Ahí lo vemos adentro. Ahí estoy dando yo un concierto de la Orquesta Clásica de México dentro del Teatro Peón Contreras. Ahora vemos otro trovador, que es el poeta Luis Rosado Vega, porque la música y la trova yucateca se da principalmente, la encabezan principalmente los poetas. Una cosa que ya se nos olvidó acá en el centro de la República, ¿verdad? Casi nadie se acuerda de los poetas, y los poetas son los que hacen inmortales a los pueblos. Si sabemos de Grecia, pues lo sabemos por Homero, ¿verdad? Si sabemos del Renacimiento italiano, lo sabemos por Dante, ¿verdad? Si sabemos el romanticismo alemán, pues lo sabemos por Schiller. Los poetas son los que llevan la delantera en la sociedad, y así se considera en Yucatán el que está en la pirámide social que representa más a la sociedad. No es el político ni el obispo ni nada, es el poeta el que está arriba. Entonces eso a mí me fascina ese tema, ¿verdad? Entonces aquí vemos a otro gran poeta, Luis Rosado Vega. Luis Rosado Vega hace pareja, porque después del poeta viene el compositor, que musicaliza lo que hizo el poeta, y después del compositor viene el intérprete, y luego ya los que acompañan a la obra, ¿verdad? Aquí vemos el que siguió al poeta, que es Ricardo Palmerín. Se lo considera el padre del bambuco yucateco, y muchas de las canciones más emblemáticas de Yucatán se le deben a este grandísimo trovador. Me voy a permitir hacer, como tenemos poco tiempo, la más emblemática de estas es la Peregrina, ¿verdad? Entonces lo voy a tratar de interpretar. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal. Estamos viendo la que inspiró La Peregrina, que es la periodista norteamericana Alma Reed. Alma Reed es una periodista que vino a hacer el reportaje para el New York Times o el Angeles Times. Escribía para varios periódicos de Estados Unidos. El gobernador en ese momento de Yucatán era Felipe Carrillo Puerto y espérame. Ahí está, el del centro es Felipe Carrillo Puerto, Alma Reed, que despertó la admiración del gobernador, y el trovador Guti Cárdenas y el trovador Ricardo Palmerín acá. Ricardo Palmerín. Y a la izquierda, el que está sentado en cuclillas es el gran poeta yucateco Ricardo López Méndez, el que hizo el verso México creo en ti, ¿verdad?
Entonces el gobernador le encarga al de la derecha, Palmerín, no, primero le encarga al poeta que haga un verso a la periodista, y después le encarga la música a Ricardo Palmerín, y el resultado fue La Peregrina, ¿verdad? Adelante. No, déjalo ahí, déjalo. Ahora, aquí está el tema que a mí me apasiona. Ricardo Palmerín es un gran guitarrista, pero la guitarra que se usa en Yucatán es guitarra española. La guitarra auténtica española es una herencia positiva de la conquista española, ¿verdad? Ahí vemos el álbum de canciones de Palmerín editado por el propio Palmerín, y lo que pone él de portada es una serenata española, ¿verdad? Este álbum lo tengo yo en mi biblioteca, está editado por el propio Palmerín, ¿verdad? Es un incunable. Entonces vemos cómo se junta la admiración por los poetas, por los músicos. Ahí está Alma Reed, están otros poetas, Ricardo López Méndez y otros poetas y trovadores. Me gustaría un poquito otra pieza de Palmerín, es la que mencionó José Antonio. Esa es, déjame ver. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si en tus sueños a un alma arrancas, es una rosa que cruel deshojas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Y ahí va, sigue la canción bellísima, ¿verdad? De este compositor, ¿verdad? Ahí estoy yo en la tumba de Alma Reed, en Mérida, en el panteón de la ciudad de Mérida. O sea, ella se quedó aquí. Ella se quedó aquí porque se enamoró de México, hizo 2 libros bellísimos sobre arqueología y sobre historia de México, que claro, ella mandaba los reportajes a los periódicos en Estados Unidos, pero luego hizo su recopilación y lo editó en México. ¿Se casó con el gobernador? No se casó, pero fueron pareja. Sí, ¿verdad? Eran novios. Así es. Pues bueno, ahí hay muchas leyendas sobre eso, ¿verdad? Intimidades no nos metamos. Allá no, en intimidad no. Pero el hecho es que ella hizo mucho bien a México por la imagen que dio en Estados Unidos de la cultura yucateca. A él lo mataron, ¿verdad? A él lo mataron porque él era de tendencias socialistas y entonces atacó en las medidas socialistas, atacó a la casta divina que eran los hacendados principales de Yucatán. Entonces, pues hizo muchos enemigos y hasta que lo agarraron y lo mataron, ¿verdad? Pero la trascendencia de Felipe Carrillo Puerto es muy importante en el sentido de que le dio su lugar al campesino yucateco, el campesino maya, ¿verdad? En fin, pero eso es meternos en la política y yo vengo a hablar de música, no de política. Pásale, adelante. Adelante. Ahora vemos al más famoso trovador de la trova yucateca, que es Augusto Cárdenas Pinelo, que todo el mundo lo conoce y así se le apodó desde niño, Guti. Guti Cárdenas vivió nada más 26 años, ¿verdad?
Curiosamente, él en su carrera artística siempre se presentó de charro mexicano, admiraba mucho. Y no solo eso, fue el primer charro cantor que difundió música mexicana en gran escala, porque a él lo nombraron director de la rama latinoamericana de la Columbia, ¿verdad? Y siempre se presentó en Estados Unidos y en todas partes vestido de charro, pero en los 5 o 6 años que trabajó en Estados Unidos, él se casó con una gringa, pero grabó más de 250 canciones de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, antes que Tito Guisa. ¿Qué? Mucho antes, 10 años antes de Jorge Negrete, fue Guti Cárdenas. Pero de 26 años. Murió de 26 años. Qué joven. Trágicamente lo asesinaron en un pleito de cantina, Sí. allí en la cantina Bach, que estaba ahí en Madero, ¿verdad? Esto fue un pleito absurdo y con unos españoles en la cantina, seguramente se hicieron de palabras. Hay varias versiones por qué lo mataron. Una, se le subieron las copas, ¿no? Estaban tomados. Otra, Guti Cárdenas había hecho una canción dedicada a la República Española. Estaba en ese momento la República Española. O sea, habían desplazado a la monarquía. Entonces Guti Cárdenas hace una canción dedicada a la República Española. Seguramente los españoles que estaban en la cantina eran monárquicos, entonces a lo mejor hubo ahí una discusión política. La otra versión es que hicieron unas competencias de fuerzas, de fuerza, de vencidas. Guti Cárdenas, además de ser muy buen músico, había sido muy buen deportista. Él era contador recibido en México en el Colegio Williams, ¿verdad? Pero destacó mucho siempre en los deportes y era bravucón. Entonces dicen que también hizo competencias de vencidas y que también con el español ahí. El hecho es que como estaban tomados, se hicieron de palabras y entonces el español sacó un arma. Hubo un pleito y el hermano del español que estaba en el baño, al ver que iban con una botella, le quería pegar al hermano, sacó la pistola y pum, lo mató. El hermano con el que estaba discutiendo. De allí se fueron al aeropuerto y se huyeron esta, ¿verdad? El hecho es que México perdió a uno de los más grandes artistas que ha tenido, porque a los 26 años y dejó 260 grabaciones y compuso las canciones más emblemáticas. Por ejemplo, la canción más emblemática de Yucatán es esta, ¿no? Caminando. Que vas por los caminos, por los viejos caminos del Maya, que ves arder de tarde las alas de esta calle, que ves brillar de noche los ojos del Cocay, caminante
Ahora, la letra es de Antonio Medisbolio, el que ya lo presentamos hace rato, el que tradujo el Popol Vuh. Y el proyecto de la idea de esta canción vino de este Antonio Medisbolio. Se juntó con Guti Cárdenas y le dio 12 poemas para musicalizar. Ese proyecto se quedó trunco, nomás logró hacer Guti Cárdenas 2, de las 12 canciones que se proyectaron, nomás 2, El Caminante y Yucalpetén, ¿verdad? Y como matan a Guti Cárdenas, se quedaron nomás en el tintero las demás, pero es muy importante. Ahora, Guti Cárdenas también desarrolló los ritmos y las canciones yucatecas, sobre todo el ritmo que se conoce como la clave yucateca, ¿verdad? La clave yucateca es muy característica, aunque de origen cubano, está muy ligada la trova yucateca con Cuba, y muchos de los ritmos son cubanos o son colombianos. Por ejemplo, la clave, una de las claves más famosas de Guti Cárdenas es esta. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no has sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen sabor de llanto, ojos que tienen sabor de llanto. Muy bien.